Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenidos a este viaje misionero con San Pablo. Hoy iniciamos el primer viaje de San Pablo, disfrutando de ese paisaje, de esa experiencia y sobre todo de las personas. Como dijimos en la anterior lección, Pablo nos enseña que el mundo no tiene fronteras, y menos para un cristiano. Para un cristiano el mundo no tiene fronteras. Somos considerados hermanos por una riqueza importante, tanto por la sangre, pero también por el credo. Nosotros los cristianos profesamos que todos los que creemos en Cristo, en el Señor, en el Señor Dios, uno y trino, somos hermanos. Por eso nos podemos decir también que somos hermanos en la fe y lo profesamos desde Cristo. Pero eso lo hace sentir Pablo. Pablo nos hace sentir eso, que el mundo no tiene fronteras. El mundo es uno y reina sobre todo en él la caridad de encontrarnos con todos y de ayudarnos. Por eso hoy iniciamos esta sesión del primer viaje de San Pablo. Les recuerdo cualquier comunicación que nos quieran dar, www.diocesisdesancristobal.online y al correo electrónico intropablo@gmail.com. Les agradezco de verdad todos los mensajes que nos envían, nos animan, nos ponen a trabajar y nos ponen a estudiar, y eso es parte también de la dinámica que existe detrás de los micrófonos y del trabajo operativo que hacen todo el equipo de producción que tiene aquí de Monseñor Mario y el curso. Para ellos un gracias, para ellos también un aporte y de felicitación y de oración por todo el esfuerzo que hacen. Agradecemos también todo lo que las bendiciones que nos envían y también de las riquezas que han ido descubriendo a través del curso. Nos seguimos ayudando y nos seguimos incrementando en el conocimiento y poder facilitarle estas experiencias introductorias al curso de San Pablo. Bien, les vuelvo a recordar que es importante que tengan un mapa en mano, y si pues lo está escuchando, pues a lo mejor pueda quedarse con un recurso mnemotécnico que dijimos con los acontecimientos que hay en los lugares que hubo Pablo. Al menos que nos quede, Pablo es un hombre inquieto y que no fue como turista a las comunidades, sino que fue con un mensaje, fue llevando a Cristo, y de lo cual nosotros tenemos que aprender. Estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, podamos pronunciar el nombre de Cristo con la misma parresía o el mismo entusiasmo que lo hizo San Pablo. Una de las primeras preguntas con las que podemos iniciar este primer viaje de Pablo es: ¿qué motivó a Pablo a viajar? ¿Cuál es el motivo de los viajes de Pablo? Ciertamente dijimos en la lección anterior que fue iniciativa de Dios, y una iniciativa que nace a partir del martirio, y que los que huyeron en el momento del martirio, en la cual Pablo estaba ahí, en el martirio de Esteban, a él le tiraron el manto a los pies, el manto de Esteban lo lanzaron a sus pies. Pablo vio eso. ¿Qué lo motivó? Pablo, como apóstol, viajó para proclamar el evangelio, y lo dice en 1 Corintios 9:16. No es un orgullo para mí proclamar el evangelio, es un deber, es una responsabilidad, y lo proclama de manera maravillosa con la fuerza de su corazón. ¡Ay de mí si no proclamo el evangelio! Este ha sido el empeño por el cual Pablo ha ido a visitar y fundar las comunidades, debiendo soportar serias dificultades. Pablo, en todas las comunidades que anunciaba el evangelio, era maltratado, era apedreado y era extraditado o sacado, o tenía que huir. Pareciera que no tuvo un éxito, entre comillas, a lo que él esperaba o lo que nosotros esperamos ver. Siempre que a lo mejor vemos la narración de una película, siempre esperamos finales felices. Pero en Pablo no vemos eso. En Pablo vemos un hombre que sufrió
persecuciones, sufrió momentos muy difíciles por la predicación del Evangelio. Entonces Pablo tiene que sufrir esas dificultades, y en Romanos 15, 19, 20 es cuando leemos cuáles son las razones que han motivado los viajes de Pablo. Sí, Romanos 15, 19, 20. Por el poder de señales y milagros y por el poder del Espíritu de Dios, de esta manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo desde Jerusalén y por todas partes hasta la región de Iliria. Pero siempre he procurado anunciar el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre bases puestas por otros. Pablo busca los motivos novedosos donde el Espíritu lo lleva. Incluso Pablo, mientras escribía a los romanos, ya se planteaba ir a desarrollar la misión para el occidente. Este occidente donde hablamos del viaje no realizado, que es el viaje a España. Entonces Pablo, uno de los motivos que quiere es llegar a todas las regiones del mundo donde no se conoce el Evangelio. Pablo no solo viaja por solo predicar y por fundar iglesias, sino también lo hace por hacer crecer, animar a estas comunidades en el crecimiento y en la vivencia del Evangelio. Por eso vamos a iniciar un viaje que Pablo en el primer viaje misionero lo hace, y vuelve a hacerlo en el segundo viaje misionero, y en el tercer viaje misionero visita casi por 3 veces las comunidades. Pablo hacía muchísimas visitas a sus comunidades, quería ver cómo iban creciendo, cómo iban madurando, cómo iban resolviendo sus problemas, pero cómo iban aumentando su fe y su caridad y su esperanza. Pablo no es el pastor que visitó una vez a la comunidad y nunca volvió, no, al contrario. Pablo buscaba todos los pretextos, todas las motivaciones para poder encontrarse con sus comunidades y ver esas características que nombramos. Es un corazón de pastor, un corazón que no se está quieto, que quiere estar muy atento de su condición. En algunas cartas Pablo hace incluso sentirse muy paternal. En la carta a los tesalonicenses llega incluso a sentirse como una madre que acompaña, que cuida, que fortalece, que está pendiente de sus hijos. Pues eso hace Pablo con las comunidades. Quiere mostrarse como pastor, como padre, que cuida y acompaña la comunidad. Entonces Pablo siempre ve que sus comunidades tienen un pendiente, hasta el punto tal de que ofrece su fe, de modo que no le falte la predicación y el Evangelio. Pablo las visita, incluso hace sentir, por ejemplo en Corinto hace sentir uno de los sentimientos que es curioso en Pablo, pero hace sentir su tristeza. Dice que él escribe a Corinto de manera especial, uno de los trozos de las cartas que vimos en las clases anteriores, escribe con tristeza y no se siente mal porque manifiesta un sentimiento muy humano y le dolía toda la experiencia de la iglesia de los Corintios por su mal comportamiento, también por su fe débil y por todo lo que estaba pasando en contra de las conductas morales de esta comunidad. Pablo también hace sentir que quiere quedarse en las comunidades. Por ejemplo, en Roma, Pablo quiere eso, quedarse, porque como apóstol de los gentiles sentía la responsabilidad de reforzar y enriquecer la iglesia de los gentiles, que era Roma. Eso lo vemos en Romanos 1, 11, 12, 1, 11, 12, y en el capítulo 15 también de los Romanos, del versículo 15 al 16. Entonces, Pablo conocía bien que los motivos de sus viajes dependen de manera muy singular y propia de la voluntad de Dios. Por ejemplo, a los corintios les dice: si Dios quiere, vendré pronto a visitarlos. Una buena frase en el Táchira, ¿no? Si Dios quiere. Eso ya tenemos el fundamento bíblico de dónde nos viene a nosotros. Si Dios quiere, yo hago tal cosa. Si Dios quiere, yo hago esto. Pues Pablo también lo dijo. Si quiere el Señor, si Dios quiere,
vendré pronto a visitarlo. Es voluntad de Dios. Primera de los Corintios 4:19. También lo hace manifestar en la persona del Espíritu Santo. Dice Pablo, el Espíritu por el cual los apóstoles dejan guiar sus viajes, el apóstol como Pablo, ¿no? Deja guiar, se deja guiar por el Espíritu Santo, sobre todo cuando inicia nuevas fases de la misión. Eso lo encontraremos en Hechos 11:27, en el capítulo 13 de los Hechos, del 1 al 13. Encontraremos esas expresiones de Pablo, que él se deja guiar por el Espíritu Santo y permite que el Espíritu le asista, incluso le diga, dice él, porque cuando va en su segundo viaje y quiere irse a evangelizar al Asia Menor, el Espíritu Santo le dice, no, todavía no, eso nos toca más tarde, dirige el camino que le he indicado. Entonces, por ejemplo, en 11:27 de los Hechos de los Apóstoles dice, por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén. Uno de ellos, llamado Ágabo, dio a entender con gestos proféticos que un gran hambre vendría sobre todo el mundo, que ha de sobrevenido en tiempos de que empeorara Pablo. Entonces cada uno de los discípulos empezó a orar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron, enviándose a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Es una gracia y una asistencia del Espíritu el que va guiando la experiencia de Pablo. Ahora bien, como dijimos en la clase anterior, nuestros viajes van a comenzar por la experiencia de Lucas. Primer viaje de Pablo, de acuerdo a la experiencia de Lucas. ¿Qué ciudades visita Pablo en este primer viaje? El primer viaje misionero. Visitará Antioquía, Chipre, va a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y vuelve a Antioquía. Antioquía siempre será la ciudad donde salen todos los viajes y llegan todos los viajes. Entonces, repito un poco para que en el mapa lo veamos con más detenimiento. Antioquía, Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y vuelve al final Antioquía. Entonces, iremos más o menos en este movimiento. Iremos desde Siria hasta pasando por Turquía, y de Turquía vamos a llegar a toda la provincia de Turquía y volvemos a Antioquía. Esa es un poco la parte que toca Pablo, lo que será la actualidad. Siria y Turquía, pero contando con la isla de Chipre. Pablo inicia este viaje que tenían como semilla de cristianos. Y entonces inicia este viaje, lo inicia Bernabé y Pablo. ¿Dónde vamos a encontrar este viaje en la Sagrada Escritura? Nosotros vamos a estar en el libro de los Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 14, versículo 28. Repito, el primer viaje misionero de San Pablo está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de acuerdo a la visión de Lucas, en el capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 14, versículo 28. Si recordamos la clase anterior, estamos en la parte tercera del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Lucas dice, testigos del Señor hasta los confines de la tierra. Bien, Pablo y Bernabé son elegidos por el mismo Espíritu para llevar a cabo el anuncio entre los gentiles. La comunidad antioqueña es testigo de esta comunicación divina, porque hay una celebración de una ceremonia donde el Espíritu inspira a los presentes que tienen que salir. Pablo y Bernabé han sido elegidos para comunicar el Evangelio en toda la humanidad.
Entonces Pablo va acompañado de Bernabé y de Juan Marcos para emprender rumbo. Estamos más o menos en el año 45 y 47 después de Cristo. Entonces Pablo prende rumbo hacia Chipre, donde obra algunas conversiones, especialmente la del cónsul Sergio Paulo, y a pesar de la oposición del mago Elimas. ¿Cómo es la trayectoria? Aquí vamos a tener como sucesos importantes estas conversiones. Pablo, en el primer viaje que parte de Antioquía y va a Chipre, la primera comunidad está marcado por las conversiones. Conversiones, repito, del cónsul Sergio Paulo ante la oposición del mago Elimas. Entonces, Pablo baja desde Antioquía al puerto de Seleucia, que está en la embarcación desde Israel para irse a Chile. En esta embarcan en dirección a Chipre, llegando en primer lugar a la ciudad de Salamina, donde tiene lugar una rápida predicación. Desde Salamina parten hacia Pafos. En esta ciudad tienen lugar los principales hechos de la vida del viaje de Paulino. ¿Por qué? Porque en Salamina ya se nos señala lo que será una constante en la predicación paulina. Pablo comienza su predicación en la sinagoga, anunciando a los judíos el querigma en la sinagoga local. Y en Salamina se destaca la ayuda de Juan Marcos, en lo tocante a su estancia en Pafos. Hay que considerar el episodio sobre el enfrentamiento entre Pablo y el mago Elimas, Bar Jesús. Pablo, mediante la demostración práctica de la superioridad del espíritu frente a la magia de Bar Jesús, que en la oscuridad y de tinieblas está visto así para el mago, hemos de recalcar que el castigo es solo momentáneo y parece que causó una honda impresión en el procónsul Sergio, que llegó a convertirse él y toda su familia. Y esto hace crecer ya el testimonio de Pablo en medio de esta comunidad. Y el acontecimiento importante es que la magia del mago Elías es superada o sí, destruida totalmente por la presencia del Espíritu en Pablo, y la conversión no solo del procónsul sino de toda su familia es lo importante. Entonces los viajes de Pablo, este primer viaje comienza con la marca de una conversión. ¿Qué personajes se destacan en esta primera parte? Juan, los 12 apóstoles, el mago Bar Jesús, que se creía muchísimo, por decirlo así, pero el poder del Espíritu supera o destruye, mejor dicho, esta experiencia, y comienza la predicación de Pablo. Pablo luego de Chipre va a Antioquía de Pisidia. Estamos en el capítulo 13, del versículo 13 al 52. Y hace una etapa, la primera etapa de esta predicación está en el Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Y el centro de ejecución va a ser Antioquía de Pisidia. Pablo y sus acompañantes embarcan en dirección en Pafos al puerto de Atalia y continúan el viaje hacia Perge, adentrándose en la región de Galacia meridional hasta su escala de Antioquía de Pisidia. Entonces, Pablo parte, entonces decimos, más o menos, va de Chipre, y de Chipre va a Antioquía de Pisidia. ¿Qué pasa en Antioquía de Pisidia? Comienza su predicación igual como lo hace en las sinagogas, pero con el querigma del Señor a los judíos. En este momento, Pablo pronuncia un discurso paradigmático del modo de anunciar a Jesús, y es importante destacar, lo hace al estilo de la fundamentación teológica de Lucas, como los ejes también de la justificación por la fe y no por la ley. En segundo lugar va a aparecer la envidia
de algunos judíos ante la predicación paulina por el dogma carismático, por decirlo así, o la fuerza del carisma del evangelio. Entonces los judíos se molestan con la predicación paulina y viene todo el intento a fracasar. Entonces hacen que a Pablo lo saquen, que sufra su primera persecución. Y por último va a tener la conspiración esto va a desatar una ira incluso de los gentiles contra Pablo, y lo cual le hace salir precipitadamente de la ciudad y ya para su predicación en Antioquía. De modo que Pablo cada vez que predica sufre un acontecimiento de persecución. Entonces, si en Chipre estamos ante un evento milagroso, un evento de conversión, en Antioquía vamos a estar en un evento de persecución, que se va a repetir muchísimo en la vida de Pablo. Aquí en Antioquía parece curioso, pero las que van a desatar los temas de persecución van a ser unas mujeres que eran muy acomodadas y que aparentemente adoraban a Dios, y después son como se sienten como se sienten como interpeladas por el mensaje de Pablo, y entonces van a ocasionar una revuelta, hasta llegar a perseguir al apóstol de los gentiles completamente. Entonces, aquí en Antioquía de Pisidia ciertamente un acontecimiento importante es eso, que Pablo comienza a vivir sus persecuciones, pero viene causada por eso, por un evento de las mujeres de la comunidad. Luego de Antioquía de Pisidia, Pablo va a Iconio. En Iconio también va a tener unos acontecimientos de la predicación muy similar a la etapa anterior. Acontecimientos que a veces se van a centrar, al igual como en Antioquía de Pisidia, en unos elementos como es hablar del sábado y cosas que interpelaban un poco la realidad de la fe de los judíos, porque interpelar el sábado ya era como tocar la ley. Entonces Pablo desplaza la predicación del sábado por la predicación en Cristo, y esto le ocasiona bastantes interrogantes. Entonces, vuelve el esquema anterior. Pablo llega a Iconio con precipitación. ¿Por qué? Porque lo habían sacado de Antioquía de Pisidia y tenía que ir rápido, porque si no, o lo apedreaban o le quitaban la vida. Por tanto, el rechazo que había ocasionado su predicación. Cuando llega a Iconio, el esquema de los acontecimientos, se vuelve a repetir, pero él está ahí durante varias semanas. Y aquí van a ocurrir eventos, pero milagrosos. Va a ocurrir eventos, curaciones, en los cuales él va a tener un protagonismo bastante interesante. Entonces, vuelve de nuevo su altercado en la ciudad, unos a favor, otros en contra de los apóstoles, en contra de Pablo. ¿Y qué va a hacer Pablo? Pues no cree en toda esta experiencia de los acontecimientos milagrosos, y Pablo pues se va, pues sale corriendo, no huyendo en sentido de cobardía, no, sino para salvar su vida. Entonces se dirige a las comunidades de Licaonia, de Listra y de Derbe, para ocasionar allí un trabajo de nuevo, un trabajo de despertar la experiencia. ¿Qué pasa en estas comunidades? Pablo, al no ser aceptado por los acontecimientos que había ocasionado en Iconio, como acontecimientos sobre todo de curaciones, señales milagrosas y prodigios, la población se va a dividir, unos a favor en contra de los judíos y otros a favor de los paganos. Y los judíos con su jefe están al frente y propulgaron una revuelta para poder apedrear a Pablo y a todos sus apóstoles. Entonces, ante una comunidad dividida por la predicación que había hecho Pablo, Pablo decide salir
salir de Iconio y se va a estas comunidades de Licaonia, Listra y Derbe. Y estas son las últimas predicaciones que hace en este viaje. Y aquí, ¿qué sucede? Lucas vuelve a una curación prodigiosa, y esta sí que es bastante interesante porque cura a un tullido que escuchaba el anuncio de Pablo y es curado gracias por su fe y en parte del Espíritu. Este acontecimiento es visto por todos porque a este tullido era conocido, y al ver lo que es sanado provoca también una reacción inmediata entre los paganos, y estos creen que los paganos, como vivimos en un mundo netamente griego, divinizado por el politeísmo, creen que los apóstoles, que Pablo y Bernabé y Juan, son dioses, y dicen que los comparan con, algunos dioses griegos, por ejemplo con Zeus y Hermes. Zeus era identificado para Bernabé y a Hermes lo identificaban con Pablo, o viceversa. Pablo es identificado con Hermes y Zeus identificado con Bernabé. Esto Pablo lo corrige, dice, no, nosotros somos hombres, ¿ok? Somos predicadores de Cristo, somos predicadores de Cristo, del Dios vivo que hizo del cielo y la tierra y cuanto hay en ellos. Entonces, Pablo corrige este acontecimiento cuando son considerados como dioses paganos o de los cultos paganos, que era propio de la época. Si logramos ver un poco las películas que nos aconsejaron en el curso de Pablo, allí nosotros vemos el mundo pagano con el cual estaba invadido toda la cultura. De manera especial vemos y observamos con bastante detenimiento todo lo que hace el celador o el encargado de la celda donde estaba Pablo por la curación de su hija, que ofrece sacrificio, incluso bañándose con sangre ante los dioses paganos, y encontramos cómo era la dinámica. Es bien demostrar en esa película. Entonces Pablo corrige eso, corrige esa actitud donde no. Entonces, pero al corregir, aparecen reacciones violentas, normal, provocadas por los gentiles, como le ha pasado en las otras comunidades, y logra también, incluso llegan casi a apedrearlo, y algunos lo dan por muerto. Pablo se salva milagrosamente y junto a Bernabé y parten para Derbe, en donde obtienen una buena cosecha de conversiones. Volviendo más tarde, deseando sus pasos, encamina hacia otras comunidades que ya habían sido fundadas por él. Entonces Pablo, y de aquí, luego de estas comunidades, regresa a Antioquía. Allí Pablo para ejercer su ministerio en la comunidad, sobre todo en la comunidad de Antioquía y la de Jerusalén, donde ejercen su ministerio Pedro, Santiago y Juan. Luego Pablo se va a poner de acuerdo más adelante, que lo expresa la carta a los Gálatas. Aquí mismo en este viaje lo veremos nosotros cuando veamos la parte de Pablo. Él va a preparar su viaje para el encuentro con Pedro, que va a estar descrito en los hechos, en la carta a los Gálatas. Entonces, pero como Lucas lo narra, nosotros vamos un viaje desde Antioquía hasta Antioquía. ¿Marcado por qué? Marcado por acontecimientos de persecución. Entonces vimos acontecimientos de conversión, acontecimientos de sanadores, sean milagrosos, acontecimientos que vimos por la predicación de corrección, incluso a los cultos de la divinidad, y así podemos obtener una visión del viaje de San Pablo, un viaje dinámico, pero un viaje también apasionante, pero un viaje también lleno del que el Evangelio marcó su recorrido, por decirlo así, provocando incluso reacciones violentas en quienes lo escuchaban. Entonces pasamos eso. En Chipre tenemos un acontecimiento de conversión. Luego en Antioquía de Pisidia tuvimos ese acontecimiento
ese acontecimiento de los apóstoles, sus diálogos, de curaciones también, el que ocasionó la incomodidad de las mujeres. Por tanto, podemos decirle que la predicación en Antioquía de Pisidia relacionamos Antioquía de Pisidia con la predicación, como Chipre con el acontecimiento de conversión, y luego vamos a Iconio. Iconio lo marcamos con acontecimientos milagrosos, y volvemos de nuevo a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe con la curación de un tullido, y cerramos en Antioquía. De modo que así ya más o menos vemos que el viaje de Pablo, el primer viaje corto, muy corto, de verdad que sí, pero muy eficiente, podríamos decirlo así, y que ocasiona de seguro una evaluación en Pablo, una evaluación que no le da miedo, sino que al contrario decide otro viaje, que sería el segundo viaje misionero. Por tanto, Pablo no le tuvo miedo a las persecuciones. De hecho, siempre va a recalcar de manera especial, lo escribe desde su primera carta en Tesalonicenses: para vivir el evangelio se necesitan vivir persecuciones, se necesita ser probados por el Señor, se necesita ser certificados por el Señor. Algunas traducciones lo dicen así. Entonces, Pablo no tiene miedo de las persecuciones, no tiene miedo de predicar, no tiene miedo de obrar milagros, como lo dice en este viaje, y así se enrumba. A lo mejor a alguien le puede dar miedo porque en el primer viaje como que tiene dificultades y no decide hacer un segundo. No, Pablo se entusiasma y decide volver a las comunidades en un segundo viaje, lo cual haremos nosotros también así. Nos preparamos en la siguiente lección para conocer el segundo viaje de Pablo. Que Dios nos bendiga y que la intercesión de San Pablo nos apoye en este viaje y sobre todo nos acompañe. Les recordamos las páginas que nos siguen el curso y que en la cual podemos nutrirnos: www.diocesdesancristobal.online y el correo electrónico intropablo@gmail.com. Que Pablo bendiga nuestro entusiasmo misionero. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diocesidesancristobal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo@gmail.com.